Ildefonso Guajardo, secretario de Economía del Gobierno Federal de México. Antes que nada, muchas gracias, como siempre, por atender tan abiertamente nuestras peticiones para que te dirijas a nuestro público. Es una gran oportunidad la que me das. Secretario, hasta hace poco hablábamos de calmantes para enfrentar la negociación del tratado o la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que incluye Canadá, Estados Unidos y México. Ahora, ¿de qué tipo de medicamento estaríamos hablando para esta etapa de incertidumbre? Todos nos preguntamos qué va a pasar, secretario, ¿qué está pasando? Bueno, primero la incertidumbre, estarás de acuerdo conmigo, que empezó desde el 1 de enero, inclusive un poco antes del 2017, porque el discurso del nuevo presidente electo en Washington era muy claro, que iba a ser una reingeniería de la política comercial estadounidense, muy poco ortodoxa. ¿Dónde estamos en este momento? En el mes de abril iniciamos un intento muy fuerte para acelerar el proceso, con miras a tratar de culminarlo en el mes de mayo. La verdad es que mis equipos tienen un mes y medio prácticamente viviendo en Washington. Los ministros nos sumamos a ese proceso a mediados de abril y le dedicamos semanas completas de negociación, tratando de resolver los temas más álgidos. La buena noticia es que ya estamos atorándole a los temas álgidos. La mala noticia es que cuadrarlos no es tan fácil ni ha resultado tan sencillo. El asunto es que tú tienes una serie de temas que tienen que equilibrarse para que tenga sentido llegar a una negociación. Si tú me dices, falta voluntad de México para cerrar, no. México está comprometido y está trabajando y está poniendo propuestas creativas. El problema es que no puedes aceptar soluciones que sean un desastre y que sean peor que la incertidumbre misma que hoy tenemos sobre la existencia de este tratado. ¿Estamos todavía en la etapa del ajedrez o ya estamos en las damas chinas? Tantas canicas para acá y tantas para allá. No, yo creo que estamos en un tema de ya haber desarrollado una estrategia, saber qué es lo que más es relevante para Washington, qué es lo que es importante para Canadá y para México en cuanto a la certidumbre de este tratado, sus reglas de operación. Y yo creo que a partir de este momento es estar conscientes de que pasando del ajedrez de las damas chinas, la repartición de canicas tiene que ser con un balance que nos permita a los tres terminar con un acuerdo que podamos ser beneficiados del mismo. ¿Cuáles son estos puntos álgidos que mencionabas? Fundamentalmente lo que hemos oído hablar la mayoría de nosotros es acerca del tema de los automóviles, de la maquila automotriz. La producción de la industria. Yo te diría que es uno de los temas y nos tomó tiempo porque Estados Unidos, la verdad es que le dedicó muchos meses a aterrizar su propuesta porque estaba en una posición muy interesante. No solo tenían que hacer esa negociación con nosotros, sino convencer a su propia industria de unas propuestas que a la industria no les parecían muy adecuadas. Entonces traían dos frentes y eso les tomó 7 meses. Apenas hace un par de semanas aterrizaron en la mesa la propuesta concreta de lo que están buscando en el sector automotriz. Pero recordarás que aparte de eso está el tema de la terminación del acuerdo, la cláusula de sunset, sí, que parecería, imagínate, en la parte automotriz la visión estadounidense es hagamos una reingeniería de la industria, exijámosles más contenido regional, lo cual puede ser una buena idea. Y además pidamos lo que lo hagan muy rápido, no les demos largos periodos de transición y además exijámosles otras condiciones, como por ejemplo... Salarios. Más que salarios, y sí sería bueno aclararlo para tu auditorio, la propuesta de salarios no es que se pague más y se definan por decreto salarios. Los salarios se determinan por mercado y en este país realmente los trabajadores de la industria automotriz están gozando de un boom de demanda por mucha inversión, pero claramente hay salarios diferenciales entre los países. Lo que dice la propuesta de salarios es que una proporción del automóvil tiene que ser hecha, producida en zonas de alto salario. Una manera indirecta de garantizar que una tercera parte, un 40%, se haga en Canadá o en Estados Unidos, sí, y el 60% pudiera hacerse en México. Pero además hay exigencias de que las partes fundamentales de un auto, la transmisión, todo lo que es la parte del motor, todo lo que es la parte de la carrocería,
se haga en América del Norte, cosa que hoy las plataformas integran cosas de todas partes del mundo. Pero si tú fueras una industria automotriz o una empresa automotriz y te dicen, bueno, vas a tener que transformar todo esto, pero además te dicen, pero fíjate que yo tengo una propuesta que me dice que cada 5 años este tratado va a terminar, a menos de que los líderes digan lo contrario. No hay quien te firme eso. Pues, a ver, me estás pidiendo un sacrificio tremendo y a lo mejor lo voy a hacer, pero también me dices que aunque lo haga, me vas a volver a cambiar las reglas del juego. ¿Quién va a invertir? Si la planeación en estas industrias es una planeación a mediano plazo, más de 6 años, 7 años. Planteabas algo fundamental, tener un tratado equitativo justo y no necesariamente perder, otra vez volvemos a las canicas, o ser inequitativo en su reparto en función de una fecha. ¿Cómo están los tiempos? Sabemos que había una fecha fatal para este 17 de mayo, entiendo que establecida por el Congreso, supimos que se estaba negociando una extensión de días para resolverlo, de pronto nos dimos cuenta que habías regresado de allá. Sí. ¿Qué pasa con los tiempos? Realmente todo este gran esfuerzo... Y se habla de la elección en México y también en Estados Unidos en noviembre, claro, como presiones. Toda esta presión de haber... Nos interesa a todos resolver la incertidumbre y llegar a una buena negociación que también nos permita estar a tiempo para que en los diferentes procesos legislativos podamos tener certeza de qué órganos legislativos van a analizar lo negociado, ¿no? el acuerdo. En Estados Unidos existe un marco legal que se llama la Autoridad de Promoción Comercial, que es el marco que el Congreso le impone al Ejecutivo a cambio de darle o de delegarle la autoridad de la política comercial. Y le hace exigencias. Te dice, te dejo negociar, va a ser una negociación siempre y cuando cumplas con los siguientes requisitos. Y un requisito es, si estás negociando un acuerdo comercial y lo terminas, me tienes que notificar que ya llegaste a un acuerdo en principio. Una vez que me lo notificas, van a correr 90 días donde yo lo voy a revisar y me tienes que entregar un papel por escrito de todo el documento a los 30 días. Y a los 90 días te autorizaré a firmar. Y a partir de ahí hay otros tiempos de un estudio de la Comisión Internacional de Comercio. El problema es que lo que dijo Paul Ryan no es una fecha fatal para la negociación. Es una fecha donde él dice, si quieren que yo como presidente de este Congreso sea el responsable de transitarlo en este Congreso para su aprobación, lo que ustedes me manden, mis tiempos están muy cercanos al 18 o 17 de mayo. O sea, no quiere decir que sea una fecha fatal para la negociación. Es una fecha fatal para que el actual Congreso norteamericano tenga tiempo. Si no, hay gente que dice que todavía hay flexibilidad de a lo mejor una semana más para que todo esto pueda ocurrir, manejando los tiempos. Pero si no, lo único que pasa es que lo que acuerde será considerado por el siguiente Congreso. Lo mismo puede pasar con nosotros. Recuerda que una vez que tengamos el acuerdo en principio, no podremos firmar sino hasta después de 90 días. Imagínate que lo acabamos con muy buena suerte el 26 de mayo, bueno, pues tendrías que firmar hasta el 26 de agosto más o menos. ¿Tú crees que el Senado mexicano te va a aprobar un acuerdo, el de salida, en un extraordinario en 4 días? Es un poquito cuesta arriba pensar eso, ¿no? Entonces también para nosotros existe esta posibilidad de que sea el nuevo Senado el que haga la dictaminación de lo acordado. ¿Y sería también un nuevo gobierno en México, séase quien sea? Sería un gobierno... Estaremos de todas maneras en el actual gobierno, eso lo tenemos muy claro. Pero quiero decir, ¿intervendría un equipo de transición o no necesariamente? A ver, primero me gustaría aclarar que todavía faltan prácticamente mes y medio para la elección. Yo no descartaría que en este mes y medio podamos seguir haciendo un gran esfuerzo para llegar a concluir la negociación. Ya. Si eso ocurre, simplemente ocurre antes de la elección y prepararíamos las cosas para que el próximo Senado de la República, a partir del 1 de septiembre, todavía dentro de este gobierno, sea el que tome el dictamen. Ahora, si por alguna razón la negociación se extiende después del 1 de julio, pues el principio fundamental de todo proceso responsable de transición es tener un representante del gobierno electo para que acompañen el proceso. Tú tienes que ser muy cuidadoso de cómo pasa la estafeta, sí, para que el país no sufra en la transición. Entonces, es clarísimo que gane quien gane la elección, y si todavía estamos negociando después del 1 de julio, pues tenemos que tenerlos claramente bien informados
y cercanos al proceso para que conozcan en dónde estamos y hacia dónde vamos. Secretario, finalmente, porque sabemos que siempre tu agenda está ocupada, además de la dignidad, que es un elemento muy importante de la que tanto se ha hablado, la dignidad, la apostura con que estamos nosotros en esta negociación a tu cargo, ¿tú todavía confías en que pueda privar la sensatez, la inteligencia y también un sentido de equidad y de conveniencia entre los tres países? El win to win to win, sí, para lograr un tratado justo, no solamente equitativo, sino también provechoso para todos. Claro, yo no te podría decir si la administración Trump tiene el sentido de equidad en su relación con el resto del mundo. Lo que sí te puedo decir es que por sentido común, cualquier negociación tiene que garantizar que todas las partes ganen en el proceso, puedan defender lo negociado. De otra manera, no se va a hacer sostenible. Supón tú que mi equipo no fuera un buen equipo y diera concesiones indebidas. Pues va a ser muy sencillo y lo debe de saber el negociador americano. No va a pasar la prueba del ácido en el Senado mexicano. Entonces tú tienes que llegar a una conclusión, dado los pesos y contrapesos de una democracia, que la negociación tiene que ser la mejor posible en el interés del país para que sea sostenible en el proceso de aprobación y para que le sirva, en este caso, a México. ¿Lo harán por sentido de equidad? ¿Lo harán por sentido...? Yo creo que más bien lo harán porque a ellos también les interesa una victoria política. El presidente hoy prometió como candidato que él iba a renegociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y que lo iba a mejorar. Bueno, pues ya ahí tiene la posibilidad de decirlo. Una nueva industria automotriz con más incorporación de producción en América del Norte, con mayor generación de empleos en esta región, cambios muy importantes en el sector energía para participar coordinadamente en esta gran ventaja que tenemos de mejores precios de energía con respecto al resto del mundo. Entonces, hoy Washington tiene una narrativa sobre la cual puede hacer una venta política de lo logrado, al mismo tiempo que México conseguirá sus objetivos. Y ahora sí, finalmente, ¿qué le dirías a propósito de esto a quienes nos están viendo y escuchando? Sin duda, aquí el objetivo desde el día 1 ha sido que esta renegociación nos lleve a tener un tratado más fortalecido, menos vulnerable justamente a lo que se fue sujeto en este proceso de elecciones, sobre todo en Washington, y que estaremos seguros que con el respaldo de todos y con la interlocución que tenemos con los actores importantes de la sociedad civil y el sector privado, podemos llegar todos juntos a una buena negociación que ha sido clarísima la instrucción del presidente de la República. En ese sentido, has estado en permanente contacto con él, con el presidente Peña Nieto. Secretario, gracias por esta conversación. Gracias, Ricardo, por la Estamos en contacto y con este espacio abierto. Lo sabes, gracias también a ustedes por su atención, por su compañía y lo que más aprecio es su confianza en este espacio. Hasta muy pronto, secretario. Gracias.